Revelador, marido arrepentido descubre su esposa embarazada 2 meses después de un acto impactante. Era una noche vibrante en el barrio. Las luces brillaban, la música sonaba y la alegría era contagiosa. Pero en el corazón de Carlos, un joven mecánico de 28 años, todo era oscuridad. Se dejó llevar por la corriente de las celebraciones y, tras unos tragos de más, cometió un acto que cambiaría su vida por siempre. Alejado de su hogar, dejó atrás a Sofía, su esposa, esa mujer valiente que siempre había sido su motor. El remordimiento lo devoraba. Cuando regresó, encontró a Sofía sumida en un silencio aplastante, sus ojos llenos de decepción. El mundo que habían construido juntos estaba a punto de derrumbarse. Durante 2 meses, Carlos vivió en un océano de soledad. La risa del barrio se convertía en un eco distante, y él solo podía escuchar el latido de su propio corazón, marcado por el arrepentimiento. Los murmullos en la comunidad eran como cuchillos afilados, y cada mirada de desprecio que recibía en la tienda de abarrotes le robaba un poco más de dignidad. La tristeza de no tener a Sofía a su lado era un vacío inmenso que no podía llenar con nada, pero una noche, en medio de su tormenta interna, sonó su teléfono. La voz de Sofía al otro lado de la línea lo congeló. Carlos, estoy embarazada. La noticia fue un rayo en su cielo gris. Una mezcla de alegría y terror lo invadió, un nuevo ser venía en camino y con él, la oportunidad de redención. Sin embargo, el peso del pasado lo abrumaba. Como podía ser el hombre que su familia necesitaba, los eventos del Día de Muertos se aproximaban y el barrio estaba impregnado de una magia inconfundible. Carlos sentía que algo debía cambiar. Esa noche, decidió enfrentarse a su realidad. La música y las risas eran un telón de fondo mientras su corazón latía con desesperación. Caminando entre las luces de colores y el aroma de las ofrendas, la figura de Sofía se dibujó en la distancia, su amor aún visible a pesar del dolor. Con cada paso que se acercaba, más fuerte sonaba la voz de su conciencia. Justo cuando llegaba a ella, pidió un micrófono. Soy Carlos, comenzó, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. Y estoy aquí porque quiero ser el padre y el esposo que merecen. A su alrededor, el silencio se hizo profundo. Todas las miradas se centraron en él, y aunque el miedo lo envolvía, una chispa de esperanza ardía dentro de su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las luces titilaban, la multitud contenía el aliento y el peso de su arrepentimiento se volvió tangible. Podría haber hecho lo correcto, podría haber pedido perdón de muchas maneras, pero ahora estaba aquí, expuesto, buscando el perdón de Sofía y de toda la comunidad. El futuro de su familia dependía de este momento. ¿Lograría cambiar el rumbo de su vida? La pregunta flotaba en el aire, electrificando la atmósfera. Los murmullos comenzaron a fluir entre la multitud. Algunos eran de sorpresa, otros de incredulidad. Pero en el fondo de ese torbellino de emociones, había un aura de esperanza. Carlos podía sentir las miradas penetrantes, como dagas afiladas, pero también unos pocos rostros que mostraban comprensión. Sofía, al fondo, lo observaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Su mirada era un rompecabezas que Carlos necesitaba resolver. Carlos, esto no es fácil para mí, dijo Sofía, su voz clara pero temblorosa. He estado lidiando con esto sola. Necesito tiempo. Las palabras le dolieron como un golpe. El tiempo era su enemigo, sabía que tenía que actuar rápido para demostrar que estaba dispuesto a cambiar. La comunidad era su espejo, y él deseaba que reflejara un nuevo hombre, no el que había sido. Yo entiendo, Sofía, respondió él, sintiendo que cada palabra era una carga que debía liberar. Solo te pido una oportunidad. La oportunidad de demostrarte que, a pesar de mis errores, puedo ser el hombre que mereces. Un padre para nuestro hijo.
La esperanza comenzó a encenderse en sus ojos. Por fin, dejó de ver un futuro oscuro. En su lugar, vislumbró un camino que quizás podría unir sus corazones. La multitud, aún en silencio, lo observaba. Algunos ya murmuraban entre ellos, inclinando sus cabezas en señal de aprobación. Unos pocos comenzaron a aplaudir. Era el momento que Carlos había esperado. Con cada aplauso, su corazón se iluminaba un poco más, sin embargo, al mirar a Sofía, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Y si no puedes cumplir lo que prometes? Preguntó ella, una preocupación genuina en su rostro. ¿Cómo puedo confiar en ti otra vez? Las palabras, como una cuerda apretada, lo ataron a la realidad de sus acciones. Carlos sintió que su voz se ahogaba por un instante. Necesitaba algo más que palabras, necesitaba mostrar con acciones que su amor seguía vivo, que aún podía ser un hombre responsable. Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos. Buscaré un trabajo mejor, asistiré a las citas prenatales, lo haré por ti y nuestro hijo. Las palabras resonaron en el aire, pero la desconfianza aún permanecía. En el fondo, sabía que las promesas vacías eran tan dañinas como un abdomen vacío de amor. No te prometo que será fácil, continuó. Pero no me rendiré mientras tenga al menos una posibilidad de ganar tu corazón de nuevo. Sofía tembló, su renuencia era evidente. La lucha entre el amor y el dolor se reflejaba en su expresión. Fue en ese instante que Carlos notó la mano de su esposa en su abdomen, como si el pequeño ser que llevaba dentro necesitara, también, su presencia. ¿Sabes, Sofía? Me he dado cuenta de que no podemos hacerlo solos. El amor y la lucha por nuestro hijo van más allá de los dos. La multitud daban silbidos y murmullos de aliento, pero el mundo de Carlos era su esposa y el hijo que pronto tendrían. Estoy dispuesto a luchar, le aseguró. No solo contra mis propios demonios, sino por ustedes. La respiración de Sofía se volvió algo más ligera, como si sus palabras fueran un alivio después de tanto sufrimiento. Sin embargo, la incertidumbre llenaba el aire. Carlos se preguntó si sería suficiente. Carlos, comenzó ella, no sé si estoy lista para esto. Y justo cuando estaba a punto de ser aplastado nuevamente por el temor, una figura emergió detrás de Sofía. La mirada seria de la madre de ella seguía la escena con recelo. Carlos sintió una ola de pánico. Si su suegra no apoyaba su intento de reconciliación, todo se derrumbaría. ¿Qué harás ahora, Carlos?, preguntó la madre, sus ojos como puñales apuntando directamente a su alma. La presión aumentaba, y todo en él suplicaba respuestas, pero solo un pensamiento dominaba su mente: no puedo dejar que esto termine aquí. Con su corazón latiendo con fuerza, Carlos levantó la mirada. Todavía tenía un camino por recorrer y no sabía a dónde lo llevaría, pero estaba dispuesto a caminarlo. La multitud miraba, y la pregunta que pendía en el aire era: ¿Clara, es capaz de cambiar su destino? La mirada de la madre de Sofía penetraba en el alma de Carlos como una tormenta. Las palabras se le escaparon, atrapadas en su garganta. No podía permitirse mostrar debilidad ante ella, pero la presión se sentía como un peso aplastante sobre su pecho. Haré lo que sea necesario, finalmente respondió, notando cómo sus palabras resonaban entre el silencio expectante de la multitud. Sofía, a su lado, dudó un instante. Ella conocía a su madre, y en ese momento, el eco de su experiencia habló más fuerte que cualquier juramento que Carlos pudiera hacer. ¿Y si no es suficiente, Carlos?, preguntó, un temblor notorio en su voz. Era su propia inseguridad la que también la mantenía en un estado de alerta, y la visión de un futuro incierto la hacía cuestionar si realmente debía abrirle la puerta. Yo quiero que funcione, insistió Carlos, su tono ahora más serio. Quiero, no solo por mí, sino por nuestro hijo. ¿No lo ves? Se dio cuenta de que estaba hablando más a Sofía que a su madre, con la esperanza de que su mirada comprendiera la profundidad de su deseo por redención. La multitud había empezado a murmurar de nuevo. Las manifestaciones de apoyo poco a poco se mezclaban con el temor del fracaso. Carlos, sintiendo que el tiempo se le escapaba, comenzó a recordar las promesas que había hecho a sí mismo muchas noches atrás, noches donde el dolor y la culpa no le permitían dormir.
Se sentía como un gladiador que enfrentaba su mayor combate, con el amor de su vida y su futuro hijo en la línea. De repente, un zapato de tacón resonó en el suelo mientras la madre de Sofía cruzaba los brazos. No me impresiona un discurso. Quiero ver acciones, advirtió, su voz firme y autoritaria. Tu vida ha sido un caos, Carlos. Te quiero creer, pero las palabras son solo eso, palabras. Las miradas de la multitud se volvían cada vez más intensas, la presión se acumulaba, Carlos apretó los puños. Está bien, entonces, exclamó. No quiero que me crean. Quiero demostrarlo. La determinación brillaba en sus ojos, y un susurro de determinación empezó a fluir entre los presentes. Había muchas historias en aquel parque, de lucha y sufrimiento, pero la de Carlos quería ser una de superación. Empezaré mañana mismo, continuó. Haré lo que tenga que hacer para garantizar un futuro para ustedes dos. Iré a una reunión de recuperación, buscaré un trabajo, y estaré presente en todas las citas. Su voz se quebró, pero se recompuso. Quiero ser un hombre nuevo. Por ustedes. El aplauso comenzó a estallar nuevamente. Era un eco de esperanza, ese mismo eco que había vibrado antes. Pero la mirada de Sofía seguía siendo incierta, y Carlos lo sentía. Un paso hacia adelante podía ser también un paso hacia atrás. Sin embargo, había tomado la decisión de no rendirse, no esta vez. Carlos, dijo Sofía, y una lágrima brillante resbaló por su mejilla. ¿Cómo puedo confiar en que no fracasaremos otra vez? Fue entonces cuando algo en su interior hizo clic. Si no te importa, quiero que estés a mi lado. Quiero que tú y yo, juntos, enfrentemos estos retos. Seremos un equipo. Nadie logra esto solo, le respondió con una sinceridad que sentía arrebatadora. La madre de Sofía observó, y por un instante, su semblante rígido se suavizó apenas. Pero, en la siguiente respiración, su rostro se endureció nuevamente. Me gustaría creer que estás listo para lo que se viene, dijo, retadora, con su corazón latiendo con fuerza y un nuevo aire de esperanza envolviendo el lugar. Carlos cerró los ojos un momento. La posibilidad de construir un futuro comenzaba a brillar en su mente, pero sabía que las dificultades no harían más que intensificarse. Voy a demostrarte que sí puedo, murmuró en voz baja, y cuando abrió los ojos, el brillo comprendido en su mirada le dejó claro que todo estaba en juego. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una voz familiar interrumpió el bullicio. Una mujer con un rostro conocido avanzó hacia él, y el mundo de Carlos se detuvo de nuevo. Carlos, tengo que hablar contigo. No sé cómo. Lo diré, pero, y el resto se desvaneció en el aire. En ese instante, con su futuro aún colgando en la balanza, Carlos sintió que una verdad aplastante se acercaba. ¿Qué podría ser tan urgente? Se preguntó, el miedo dibujándose en su rostro. El eco de aquel encuentro inesperado retumbaba en su mente. Carlos parpadeó, su mente aturdida, mientras la mujer frente a él ajustaba su cabello nerviosamente. Era Mariana, su excompañera de trabajo, la última persona que esperaba ver en ese momento decisivo de su vida. Su mirada, llena de ansiedad, disparó una sensación de alarma en su pecho. Carlos, no sé si es el mejor momento, pero realmente necesito que escuches lo que tengo que decir, comenzó ella, su voz temblorosa. Hay algo que no he podido dejar de pensar desde el día en que nos separaron. Él lo sabía. Tenía que ser algo complicado, algo que no podría desvanecerse tan fácilmente. La multitud se disolvía cada vez más en el parque, pero su atención estaba completamente centrada en Mariana y su voz apagándose entre los ruidos externos. Mariana titubeó, buscando las palabras adecuadas. Estuve en una situación difícil y no quería comprometerte de nuevo, pero estoy embarazada, Carlos. Las últimas palabras cayeron como una bomba. Una mezcla de asombro y pánico se apoderaron de él, incapaz de procesar completamente lo que escuchaba. ¿Embarazada? Repitió, como si el eco de su voz pudiera darle sentido a la revelación. ¿Y quién es el padre? La pregunta salió de sus labios antes de pensar en las consecuencias, pero la esperanza de que no fuera él comenzaba a desvanecerse. Eres tú, respondió ella, con una seriedad aplastante. Las luces del parque iluminaban su rostro y, por un breve momento,
reflejaron el mismo caos que sentía en su interior. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras recordaba el momento en que su relación con Mariana se desmoronó. La despedida, el dolor de perder toda conexión con todo lo que una vez consideró su mundo, lo asfixiaba. «¿Pero cómo pudiste no decírmelo antes?» Sus palabras eran un susurro, casi una súplica. «No sabía cómo enfrentar esto sola y tú ya tenías tus propios problemas», contestó ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Estuve esperando el momento adecuado, pero ahora veo que es demasiado tarde». Carlos sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, una mezcla de miedo y confusión invadía su mente. La promesa de un nuevo comienzo con Sofía, sus esperanzas de redención, parecían desvanecerse como humo en el aire. Su pecho se apretó, y la presión creció al recordar lo que había dicho a la multitud poco antes. «No quiero volver a fallar», susurró, más para sí mismo que para ella. «No puedo, no sé si puedo soportar esto». Mariana se acercó un paso, la preocupación marcando sus rasgos. «Esto no era lo que quería para nosotros. Pero ahora, debes tomar una decisión. No solo por mí, sino por el futuro de ese niño». Su voz se quebró al mencionar la vida que estaba creciendo dentro de ella. Mientras esas palabras resonaban en su mente, su mirada se desvió hacia Sofía, que aún estaba entre la multitud, con expresión confusa. Su corazón colisionaba entre el amor y el miedo, entre dos vidas que dependían de él por igual. Todo lo que había soñado parecía desmoronarse ante sus ojos. «Carlos, ¿vas a quedarte aquí y permitir que todo esto te consuma? ¿O decidirás ser el hombre que prometiste ser? Por favor, solo te pido que lo pienses», insistió Mariana, la vida que había querido construir estaba al borde de ser destruida. Las emociones se entrelazaban en un torbellino, y su mente giraba buscando una respuesta clara. Un momento decisivo se transformaba en un abismo, y la angustia empezaba a ahogarlo mientras los murmullos del presente aún resonaban a su alrededor. «Iré a buscar a Sofía», finalmente dijo Carlos, con un giro en su estómago que le decía que esta decisión marcaría su destino. Mientras se alejaba de Mariana, una sombra de incertidumbre se cernía sobre su futuro. Pero entonces, entre el tumulto de pensamientos, una pregunta se desató en su mente: ¿podrá realmente enfrentar la vida sin ser el hombre que prometió ser? El eco de su propio desasosiego le seguía mientras avanzaba, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a Sofía, sino también a una verdad insoslayable por descubrir. Carlos caminó entre la multitud, a cada paso su corazón latía con fuerza. La mezcla de confusión, temor y la inminente responsabilidad de un hijo lo abrumaban. Sofía lo esperaba, su mirada perdida en la multitud, pero sus ojos aún reflejaban el mismo amor que había sentido durante aquellos primeros meses tan felices. «Carlos», murmuró ella cuando finalmente se acercó. Su voz estaba impregnada de preocupación, y él se sintió a medida que cada palabra se enredaba en su pecho. «¿Estás bien? Pareces distante». Él sonrió, aunque por dentro un nudo le apretaba la garganta. «Sí, estoy bien. Solo necesito contarte algo». Las palabras se congelaron en su boca, y la sonrisa de Sofía se desvaneció lentamente. El peso de lo que estaba por decir lo asfixiaba, pero no podía esconderlo. No quería volver a fallar. «¿Qué sucede? ¿Es grave?», preguntó ella, acercándose un poco más, como si tratara de conectar no solo a través de palabras, sino con su esencia misma. Carlos buscó su mirada, desnudando su alma, reconociendo que su mundo dependía de esa conversación. «Mariana está embarazada». La revelación salió de su boca como una flecha, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Sofía se agrandaron, y el color de su rostro fue perdiéndose lentamente. «¿Mariana? ¿La Mariana de la que me hablaste alguna vez?». Carlos asintió, sintiendo el impulso de abrazarla para ofrecerle consuelo, pero su cuerpo estaba tenso. «Sí, esa misma. Me lo acaba de decir. No sé qué hacer, Sofía». Sus palabras eran un reflejo de su impotencia, un eco de lo que había querido dejar atrás. Sofía dio un paso atrás, cruzándose de brazos. «¿Y qué esperas que haga yo? ¿Que lo ignore? ¿Que actúe como si no importara? ¿Es eso lo que querías?». La angustia en su voz se sentía palpable, como un hilo delgado que se rompía entre ellos.
No, claro que no. Pero no sé si puedo ser el hombre que necesitas. Todo está confuso, la culpa se apoderaba de él, ahogando cualquier intento de ser fuerte, una lágrima solitaria resbaló por la mejilla de Sofía. Era un gesto sencillo, pero para Carlos fue como un puñetazo en el estómago. Tú me prometiste que ibas a ser diferente. Que serías un hombre de verdad. Ahora, mira esto. ¿Qué se supone que debo sentir? Su voz titubeaba entre el dolor y la angustia. No quiero lastimarte, Sofía. Siempre he querido lo mejor para ti. Necesito aclarar mi cabeza y hacer lo correcto, insistió él, tratando de encontrar sus propias palabras en medio de la tormenta emocional. ¿Y qué es lo correcto en este momento?, preguntó ella, con un tono de desesperación. ¿Volver a estar con ella? ¿Construir una vida en la que yo no tengo lugar? ¿Piensas que se puede continuar con esto, con un niño en medio de todo? Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era un dilema que lo desgarraba. La mirada de Sofía, antes llena de amor, comenzaba a llenarse de desconcierto. Se dio cuenta de que su silencio había tomado un significado diferente, no solo era confusión, era también distancia. Voy a ir a ver a Mariana, finalmente dijo, sintiendo cómo la decisión lo llevaban al abismo. Necesito entender cómo me siento realmente, qué pienso sobre este futuro que apenas empieza. Sofía lo miró como si intentara descifrar su alma. ¿Pero vas a regresar? ¿Vas a elegir la vida que hemos querido juntos? La pregunta flotó en el aire entre ellos, tensa y llena de significado. Prometo que voy a encontrar una respuesta, pero necesito tiempo. Estoy completamente perdido, confesó, sintiendo que cada palabra lo alejaba más de la vida que había deseado construir. Mientras se alejaba, sintió el peso del mundo en sus hombros, pero también una chispa de determinación brotaba en su corazón. Tenía que hacer algo. Su hijo, la vida que estaba por venir, merecía algo mejor. Pero, ¿realmente podría enfrentarse a Mariana y la vida que había dejado atrás sin perder a Sofía? La decisión lo esperaba, y la pregunta crucial resonaba en su mente, ¿haré las cosas bien esta vez, o perderé todo lo que verdaderamente importa? Con su corazón latiendo desbocado, se dirigió hacia el pasado, sin saber que su futuro dependía de la respuesta que estaba a punto de encontrar. Carlos respiraba con dificultad mientras se acercaba al pequeño departamento de Mariana. Cada paso que daba era una mezcla de ansiedad y algo más oscuro, recuerdos de días pasados, momentos compartidos y una atracción que nunca desapareció. Había pasado tiempo sin pensar en ello, pero ahora, la decisión de volver a verla lo obligaba a enfrentar su propia historia. Al llegar, se detuvo un momento frente a la puerta. Las paredes parecían susurrar viejos ecos de risas, lágrimas y promesas no cumplidas. Golpeó con delicadeza, su mano temblaba. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo podía explicarle el torbellino de emociones que lo había llevado hasta allí? La puerta se abrió lentamente, revelando a Mariana con un rostro que lo desarmó. Estaba pálida, como si la noticia la hubiera drenado. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Carlos supo que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Carlos, dijo ella, su voz un susurro que lo atravesó. No esperaba verte. Necesitaba hablar contigo, contestó, intentando mantener la calma, aunque cada palabra se sentía como una carga. Ella asintió, invitándolo a entrar. La habitación era pequeña, desordenada. Sobre la mesa, fotografías de momentos felices en pareja contrastaban con la realidad actual, un futuro incierto que dependía de lo que estaba por venir. ¿Viniste por el bebé?, preguntó Mariana, la tensión palpable. Carlos sintió como sus entrañas se retorcían. No sé aún por qué estoy aquí, admitió. Solo sé que tengo que entender todo esto. Mariana se pasó una mano por el cabello, su gesto reflejaba un mar de emociones contenidas. No sé si hay algo que entender, Carlos. Hace poco lo supe. No sé cómo reaccionar. Te prometo que no quiero hacerte daño, expresó él, el eco de Sofía resonando en su mente. Pero tengo que ser honesto. No sé si puedo ser el hombre que necesitas. La mirada de Mariana se tornó dura y herida. ¿Quieres decir que no piensas quedarte? ¿Qué vas a dejarme sola con esto?
Su voz, aunque firme, estaba cargada de dolor. No, no puedo abandonarte. Pero no puedo seguir con Sofía sabiendo que tú que estás esperando un hijo, respondió, enfrentando sus propios miedos. Mariana se acercó a la ventana, mirando al vacío. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me olvide de esto? ¿Que no sea madre? Carlos, esto es real, su voz se quebró. No hay vuelta atrás. A medida que sus palabras flotaban en el aire, Carlos sintió que su corazón se partía. Había creado un caos del que no sabía cómo escapar. Las imágenes de Sofía, su amor, su futuro, se entrelazaban con la idea de un nuevo comienzo junto a Mariana y un hijo que aún no había nacido. Esto es complicado, murmuró, buscando respuestas. No sé si podría ser feliz aquí. No sé si podría construir algo sin arrastrar un peso aún más grande. Mariana se giró hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. Así que vas a elegir la comodidad, la vida que ya conoces, ¿verdad? ¿No estás dispuesto a luchar por lo que fue? En ese momento, el reloj sonó. Carlos sintió que cada campanada era un recordatorio de que el tiempo se le escapaba. La angustia se agregó a la confusión que ya lo ahogaba. Tenía que decidir, y hacerlo pronto, antes de que su vida se desmoronara del todo. Sofía me necesita también. Pero nuestro bebé empezó a decir. ¿Y qué pasa con lo que necesito yo? La pregunta de Mariana, hiriente y directa, hizo que Carlos se detuviera en seco. Dolía, sí, pero era la verdad que necesitaba escuchar. Mientras miraba a Mariana, se dio cuenta de que cada camino que tomara no solo le afectaba a él, sino que arrastraría a otros en la tormenta. Sintió que la decisión lo empujaba hacia un abismo, y la presión del mundo lo envolvía. Carlos, ¿estás dispuesto a ser el hombre que se necesita en este momento? La pregunta de Mariana resonó, y él supo que no solo se trataba de un bebé, sino de un futuro que definiría todo lo que vendría después. Con el peso de la decisión apretando su pecho, Carlos susurró, no sé si soy capaz de afrontar esto, de ser lo que definitivamente necesitas. En ese instante, la puerta se abrió nuevamente, y la figura de Sofía apareció en el umbral. El aire se volvió denso y tenso, y las miradas se cruzaron como si el tiempo se detuviera. Carlos sintió que el verdadero impacto de sus decisiones estaba a punto de estallar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sofía, con la voz firme, pero una pizca de vulnerabilidad revelaba lo que había estado sintiendo. La verdad estaba a punto de salir a la superficie, y con ella, una nueva tormenta se aproximaba. Carlos miró a las dos mujeres que habían revolucionado su vida y supo que no había marcha atrás. La tensión en el aire era palpable. Sofía, con su mirada curiosa y desafiante, penetraba en la habitación como un rayo de luz en un día nublado. Su presencia, tan familiar, hacía que el corazón de Carlos se contrajera de confusión y culpa. Las palabras se atascaban en su garganta, como si cada una de ellas fuera un peso más en sus ya sobrecargadas espaldas. Carlos, ¿estás bien?, preguntó Sofía, su tono se tornó más suave, sintiendo que algo no encajaba. Él se quedó paralizado, incapaz de responder. Lo que había sido un encuentro íntimo, un diálogo necesario, se había convertido en un campo minado. Mariana dio un paso atrás, como si su presencia allí fuera un error que no debía haberse cometido. Carlos la miró, y en sus ojos vio un torrente de emociones, miedo, tristeza, pero también una chispa de determinación. Ella estaba lista para luchar por su verdad, pero él no sabía cómo manejar aquella guerra que apenas comenzaba. Sofía, yo estaba aquí hablando con Mariana murmuró, buscando las palabras adecuadas, pero todo sonaba a balbuceo. ¿Sobre qué exactamente?, interrumpió Sofía, cruzando los brazos, la defensiva ya había comenzado. ¿Fue sobre el bebé? Los latidos de Carlos resonaban como tambores en su pecho. Era un momento crítico, y la revelación implacable que se cernía sobre ellos era inevitable. ¿Cómo podría decirle a su esposa que su vida estaba a punto de cambiar, quizás, en maneras que ni siquiera podía imaginar? Sí, el bebé finalmente soltó, cada sílaba era un desafío. Sofía se quedó en silencio, sus ojos se ampliaron con sorpresa y, a la vez, se oscurecieron con un entendimiento escalofriante. No puedo creer que estés aquí.
Justo cuando recibo la noticia, dijo Sofía, su voz temblando entre la incredulidad y el temor. Una noticia que cambia todo. ¿De verdad no lo entiendes? Carlos sintió el frío sudor en su frente mientras su mundo se desmoronaba. Las palabras de Sofía, llenas de decepción y dolor, lo golpearon y lo hicieron tambalear. Mariana, en medio de la tormenta, se sintió más como un intruso que como una aliada. Había querido abrir su corazón, pero la verdad había caído como un ladrillo. No quiero perderte, Sofía. Te lo prometo, imploró, al borde de las lágrimas. Quiero ser el hombre que necesitas. ¿Pero cómo? ¿Cómo se supone que te crea después de esto? Carlos, tú y yo nos prometimos jamás traicionarnos, dijo Sofía, su voz firme, pero su mirada estaba rota. Aquella ruptura entre ellos era un reflejo de todo lo que estaban enfrentando, la sala estaba cargada de emociones no expresadas, de esperanzas y desilusiones. Carlos sintió que el peso de las decisiones lo aplastaba, y, aún así, sabía que en sus manos tenía la oportunidad de definir el rumbo de sus vidas. Mariana y yo comenzó a explicar, con la necesidad de aclarar lo inconfundible. Pero la mirada de desesperación en el rostro de Sofía lo atacó con una pregunta devastadora que no le dio tregua. ¿Y si elige a ella, Carlos? ¿Qué harás? Las palabras la golpearon con más fuerza que una nube de tormenta. Carlos tragó saliva, no quería entrar en ese debate. Pero la pregunta lo carcomía por dentro. ¿Qué pasaría si se quedaba con Mariana? ¿Y si ella era la clave de la felicidad que había estado buscando? No puedo decidirlo ahora mismo, exclamó, sintiendo la frustración subir en él. La idea de poner en la balanza su amor por Sofía y su responsabilidad hacia Marina le parecía un dilema inabarcable. Sofía se puso pálida, y su respiración se hizo entrecortada. Carlos, tuvimos una vida juntos. ¿De verdad crees que entre tú y ella hay un futuro? Esto no nos pertenece a nosotros dos. Esa es una vida completa la que está en juego. Deberías irte. Las palabras de Sofía resonaron en el aire como un trueno, y él sintió que su mundo se desmoronaba. La imagen de Mariana esperando lo atrapó, y el dolor de la pérdida se convirtió en una carga insoportable. Mientras el silencio caía como un peso, Carlos comprendió que su vida llevaba a un cruce de caminos donde cada decisión dejaba cicatrices. En ese instante de caos, una voz en su mente susurró que no había vuelta atrás. Carlos, gritó Mariana, aterida por la tensión entre ellos. No puedes dejar que esto se consuma así. Tú eres el padre. Aumande. Y eso encendió un rayo en su pecho, una chispa de decisión que ya debía tomar. Un nuevo camino familiar podía esperarlo, pero ¿podría él ser lo suficientemente valiente? En ese momento crucial, con las miradas de ambas mujeres ardiendo en su corazón, Carlos supo que el tiempo de indecisión había finalizado. Las elecciones que devendrían demostrarían su verdadero carácter, su valentía sería forzada a salir del letargo. Pero una última pregunta asomó a su mente, ¿estaba preparado para enfrentar las consecuencias, no solo de su elección, sino de su amor? ¿Qué haré?, se preguntó en voz baja, mientras el eco de su propia inquietud resonaba, abriendo la puerta a un desenlace más inesperado. La habitación parecía encogerse, el aire cargado de palabras no dichas y promesas a punto de romperse. Carlos miró a Sofía y luego a Mariana, su mente en un torbellino. La verdad lo consumía lentamente, y aunque el tiempo se detenía, él sabía que no podía postergar más la decisión. Sofía respiró hondo, sus labios temblaban ligeramente, y un brillo de lágrimas inundó sus ojos. Carlos, yo necesito saber si me amas. ¿Amo este amor que nuestro hijo nunca verá? ¿Es posible volver a reconstruir lo que tenemos? La angustia en su voz hizo eco en el corazón de Carlos, y por un instante, quiso correr hacia ella, convencerla de que la llamara madre para siempre, que el bebé que esperaban podía ser su salvación. Sin embargo, el recuerdo de Mariana, su mirada esperanzada y vulnerable, lo mantenía anclado en la realidad. Te amo, Sofía, dijo finalmente, sus palabras brotaron de un lugar profundo, pero la sombra de la duda lo acechaba. Pero hay algo que debo hacer. Su voz se apagó mientras el peso de su secreto lo aplastaba como una ola. ¿Qué más puede haber, Carlos?
¿Qué más puede doler?, inquirió Mariana, presa también de la angustia. Carlos sintió que la verdadera batalla empezaba. Este no era simplemente un cruce de caminos, era un campo de minas llena de posibilidades que amenazaban con estallar en su cara. La decisión recayó enteramente sobre él, y cuando miró a Sofía, vio en su expresión el reflejo de todo lo que había construido y a lo que podría renunciar. Mariana, yo no quería hacerte daño, confesó, la culpa lo atormentaba y su gran miedo era que aquella batalla nunca llegara a ser ganada. Eres una parte de mí que nunca imaginé perder, pero Sofía levantó una mano, interrumpiéndolo. ¿Pero qué, Carlos? ¿Eres capaz de repararlo todo después de romperlo? ¿Tienes fuerza para seguir adelante? Las preguntas lo golpearon con la fuerza de una tormenta. Mientras sus emociones se agolpaban, Carlos sintió que se desmoronaba bajo la presión de sus propias decisiones. Su corazón latía descontrolado, cruzando la línea entre el amor y la culpa. Mariana, a su lado, tenía los ojos hinchados por las lágrimas. Se sentía atrapada, un peón en un juego de ajedrez donde todas las piezas estaban en movimiento, pero nadie podía ganar. Quizás esto es señal de que tú y Sofía deban estar juntos, que ese sea el camino correcto. Yo quiero lo mejor para ti, Carlos, susurró, su voz apenas un hilo. No tienes que hacer esto, le suplicó, la desesperación en su voz resonó en el aire. ¿Y tú crees que puedo quedarme y ver cómo construyes el futuro con ella? Eso me dolería más que cualquier otra cosa, gritó Mariana, el dolor feroz rifando su mirada. La tensión se hizo palpable, un tira y afloja entre el deseo y la lealtad. Las palabras se confunden, la verdad temblorosa está próxima a revelarse. Carlos se giró hacia Sofía, la esperanza de lo que habían sido como pareja brillaba tenuemente detrás de sus lágrimas. ¿Qué pasará con nosotros, Sofía? Si elijo quedarme, ¿podremos sanar? Sofía lo miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de amor y rencor. No lo sé, Carlos. A veces el amor no es suficiente. El camino puede estar lleno de espinas, y nunca seremos como antes, admitió, mientras el futuro se tornaba nebuloso frente a él y cada opción parecía una puerta que se cerraba. Carlos inhaló profundamente, tomando la decisión más difícil de su vida. Tenía que voltear una página, pero en su mente todo giraba, ¿y si elijo mal?, se preguntó, frunciendo el ceño. El eco de su incertidumbre lo asaltó, y en ese instante crítico, Carlos comprendió que su próxima decisión definiría su vida para siempre. Un repentino sonido de un mensaje de texto interrumpió el silencio, rompiendo la carga del momento. Carlos, a punto de decidir, miró su teléfono, y su corazón se detuvo por un segundo mientras la pantalla iluminaba un nombre inesperado. ¿Eso es lo que creo que es?, preguntó Mariana, frunciendo el ceño mientras Sofía miraba con creciente inquietud. Carlos sintió que la respiración se le cortaba, el futuro volviendo a tambalear frente a él. La certeza que había estado buscando podía no estar tan lejos después de todo, pero, en ese preciso instante, el tiempo dejó de ser su aliado. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en su pecho. ¿Quién sería el remitente de ese mensaje? Carlos miró la pantalla de su teléfono, las palabras danzando ante sus ojos como si tuvieran vida propia. El nombre iluminado era Juan, su amigo de la infancia, y la notificación decía, Carlos, necesitamos hablar. Es urgente. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y expectativas. Sofía y Mariana intercambiaron miradas, el silencio de la habitación se volvió electrizante. ¿Quién es?, insistió Sofía, dando un paso hacia él, la ansiedad reflejada en su rostro. Carlos sintió el peso de la mirada de ambas mujeres, y comprendió que este mensaje podría cambiarlo todo. Es Juan. No sé qué querrá, musitó, incapaz de apartar la vista del teléfono. Mariana, por otro lado, se acercó a él, su voz casi un susurro. ¿Y si te dice algo importante sobre nosotros? Atrapado entre la urgencia del mensaje y el tornado emocional que lo asediaba, Carlos decidió abrir el mensaje. Sus dedos temblaban ligeramente mientras las palabras iban apareciendo en la pantalla. Carlos, he estado pensando. Hay algo que necesitas saber sobre Sofía. El mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Qué podía ser tan importante?
Las preguntas comenzaron a agolparse en su mente como un mar de dudas. Sofía, notablemente inquieta, se acercó aún más, tratando de ver lo que estaba sucediendo en su teléfono. No te aferres a su mensaje, cauteló Mariana, aunque su voz no tenía la firmeza que buscaba. Tienes que ser honesto con lo que sientes, sin importar lo que diga. La preocupación en su mirada le hizo aún más difícil el momento. Es difícil, Mariana, no quiero perder a ninguna de las dos, concedió Carlos, sintiendo cómo las emociones luchaban en su interior. Fue en ese instante cuando decidió, sin pensar demasiado, contestar brevemente y preguntar qué necesitaba. ¿Qué pasa, Juan? Mientras enviaba el mensaje, un helado silencio se instaló en la habitación. Sofía, colocándose una mano en el vientre, parecía estar luchando con un torbellino interno. Carlos, por favor, dímelo, ¿acaso él sabe algo que no sé? Es solo un mensaje de un amigo, Sofía. No, su voz titubeó, pero las palabras no pudieron despejar la inquietud en el rostro de ella. No sé si es bueno o malo. Mariana tomó un paso atrás, analizándolo con suma atención, en un intento de comprender la complejidad de todo lo que estaba ocurriendo. Carlos, sea lo que sea, suena como una respuesta a tus preguntas, una clave que podría ayudarte a decidir. Sus palabras le hicieron eco. Era cierto, tal vez aquel mensaje era la solución en la que había estado buscando sin saberlo. Pero a medida que el tiempo pasaba en silencio, la tensión se hizo casi insoportable. La angustia aumentaba, bloqueando cada intento de encontrar claridad. Finalmente, su teléfono vibró de nuevo. Carlos con cautela abrió el mensaje. Hablamos de algo que necesita ser tratado con urgencia. Siempre quise lo mejor para ustedes, pero lo que te voy a contar sobre Sofía cambiará todo, decía Juan. Un sudor frío recorrió la espalda de Carlos. Sintió que el aire se le escapaba mientras los latidos de su corazón se aceleraban, y un único pensamiento se instaló en su mente: esto no podría ser bueno. ¿Qué podía haber ocultado Sofía? La amenaza de lo desconocido lo paralizaba. ¿Qué dice? ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, su voz casi inaudible, pero su expresión era de pura ansiedad. Mariana se mantuvo en un notable silencio, pero su mirada ardía con el fuego de la incertidumbre. Carlos tragó en seco. Una parte de él quería desahogar toda esa tormenta, pero otra, más cautelosa, temía la verdad. No lo sé, pero necesito averiguarlo. Las palabras se desgajaron de su boca, pero el peso de lo que había dicho lo golpeó con fuerza. Justo cuando estaba a punto de escribirle nuevamente a Juan, una alarma sonó en su mente, una sensación de que en este instante se estaba gestando una tormenta aún mayor. Carlos miró a las dos mujeres frente a él, cada una representando un futuro que podría perder. La pantalla de su teléfono iluminó la habitación, como revelando un destino incierto, y Carlos comprendió que en un instante, no solo su vida cambiaría, sino que también las de ellas. Algo dentro de él supo que no habría vuelta atrás, y en ese momento de tensión, con el futuro tambaleándose entre la esperanza y la tragedia, Carlos prefirió abrir la puerta a lo que estaba por venir. ¿Qué secreto revelaría Juan y cómo alteraría su mundo, ya de por sí frágil? Carlos estaba en un torbellino de emociones, parado entre dos vidas que él mismo había complicado. El mensaje de Juan se cernía sobre él como una sombra, un recordatorio de que cada decisión ya no le pertenecía solo a él. Sofía y Mariana eran las dos caras de una moneda desgastada, una que había girado demasiadas veces sin rumbo claro. Pero algo en su interior se encendió, una chispa de esperanza, un deseo de hacer las cosas bien. La tensión en el aire se sentía como un lazo al cuello. Ambas mujeres esperaban. Carlos, ¿qué vas a hacer?, preguntó Sofía, su voz resonando con un eco de incertidumbre. Carlos se giró hacia ella, sintiendo que en esos ojos se reflejaba todo lo que había amado. No sé lo que Juan va a decir, pero lo que sí sé es que esta es una oportunidad, pronunció, con firmeza. La mirada de Mariana era intensa. No dejes que el pasado te atrape, Carlos. Si vas a avanzar, hazlo por ti. Su voz suave contenía un reto. Carlos asintió, buscando el valor que había perdido por el camino. Sus manos temblaban. En su mente, las imágenes de ambos bebés, el que aún estaba por nacer y el futuro con Sofía, luchaban entre sí.
Su corazón latía fuerte, pero algo le decía que debía enfrentar la verdad, sin importar cuán difícil fuera. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Escúchame, Carlos, no puedo decirte mucho ahora, pero es urgente que sepas que Sofía ha estado lidiando con algo que ni tú ni yo hemos considerado, decía el mensaje breve pero perturbador, y sus manos se apretaron en un puño, tratando de asimilar las palabras. Sofía se había vuelto pálida. ¿Qué sabes de mí que no sepa? La preocupación era sincera, pero la incertidumbre también daría paso a la desconfianza. No lo sé, Sofía. Pero tengo que averiguarlo de inmediato. Tal vez esto nos ayude a encauzar las cosas, respondió Carlos, sintiendo el peso cada vez más fuerte del momento. Necesito enfrentar esto. Por nosotros. La mirada de Sofía se tornó ansiosa. No puedo quedarme si me has fallado. Mi corazón no puede soportarlo, Carlos. El bebé necesita estabilidad. Mariana, sintiendo la escalofriante presión de la situación, interrumpió. ¿Y qué sucede si el secreto de Juan cambia todo? No podemos quedarnos atados a lo que fue. Carlos se dio cuenta en ese momento que había comenzado todo como un conflicto personal, pero ahora se trataba de 3 vidas entrelazadas. Voy a hablar con Juan, declaró, su voz resonante, como si estuviera levantando una bandera de guerra. Necesito saber la verdad para tomar una decisión. Salieron juntos del departamento, el silencio llenando el aire tenso detrás de ellos. La mente de Carlos nadaba en un mar de confusión, pero había una claridad emergente. Su camino iba a ser difícil, pero también podía ser el único camino que valía la pena recorrer. Era el momento de asumir responsabilidad, de hacer las cosas bien por el bien de su familia. Cuando llegó a la casa de Juan, la brisa era fría y pesada, como si el destino también estuviera temeroso. Juan lo recibió con una expresión seria. Carlos, tienes que entender que esto es más complicado de lo que imaginas, dijo al cerrar la puerta detrás de él. Carlos sintió el impulso de preguntarle, pero antes de que pudiera hacerlo, Juan continuó, Sofía está bajo mucha presión, y la noticia que tienes que conocer tiene que ver con el futuro que ves por delante. ¿Qué clase de presión? ¿Qué falta por descubrir?, cuestionó, sus nervios aflorando. Cada respuesta de Juan podía, en teoría, definir el destino que aún no estaba escrito. Juan se le quedó mirando con seriedad. Ella ha estado lidiando con problemas de salud que son más que comunes en un embarazo. Es complicado y delicado. Necesita ser el hombre que ella necesita, Carlos. En ese instante, como un destello, Carlos entendió que la importancia de su decisión se elevaba a nuevas alturas. El amor no solo era un sentimiento, era un acto de valentía. Al salir de la casa de Juan, el cielo se iluminaba con una mezcla de anaranjados y naranjas. Carlos respiró hondo, sintiendo que la determinación se solidificaba en su interior. No puedo fallarle otra vez, murmuró, una resolución ardiente brotando de su corazón. Al regresar con Sofía y Mariana, se sintió más integrado y fuerte, el peso de la verdad en sus manos. Aunque el camino se dibujaba lleno de espinas, la idea de un futuro realista con su esposa se veía posible de nuevo. Cuando las miradas se cruzaron, Carlos tomó el aliento. Sofía, hay cosas que debes saber. Estoy aquí para quedarme. A partir de ahora, solo hay un camino, juntos. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía, y en sus ojos titilaba la luz de la esperanza. Mientras la vida y el amor amenazaban con desbordarse a su alrededor, Carlos se dio cuenta de que ninguna elección sería fácil, pero todas eran un paso hacia adelante. Habían pasado por una tormenta, luchando en la incertidumbre, pero juntos, quizás, podían hallar un nuevo amanecer. Ya no hay vuelta atrás, le susurró él a Sofía, mientras tomaba su mano, y una sonrisa dudosa en sus labios. Nos vamos a recuperar. Por nuestra familia. Mariana asintió, sintiendo que era tiempo de soltar lo que no podían cambiar y aceptar una nueva realidad. Siempre estaré aquí, Carlos. Pero tienes que hacer lo correcto ahora. Carlos continuó mirándolas a ambas, reafirmando a cada una que amaba su esencia única. Habían recorrido un sendero difícil, pero juntos, con tiempo y cuidado, todo podría florecer de nuevo. A medida que el sol se ocultaba, un nuevo capítulo comenzaba para ellos.
Una promesa renovada de amor, esperanza y compromiso aguardaba en el horizonte, y esta vez, Carlos estaba decidido a no desperdiciarla. Y así, con el peso del pasado aún presente pero con nuevas oportunidades, Carlos dio su siguiente paso. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal, no querrás perderte historias tan impactantes como esta. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias que nos unen. Déjanos un comentario sobre tus sentimientos y reacciones sobre este emocionante final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos podemos inspirar a más corazones a seguir luchando. Este es el momento de mostrar tu apoyo.